La oscuridad del sótano nos envolvió como una manta pesada y fría. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Alberto podría escucharlo desde el otro lado de nuestra pequeña prisión improvisada. Apenas unas horas antes estábamos cenando tranquilamente en nuestra mesa de siempre, esa que compramos hace 30 años, cuando aún teníamos esperanzas de que nuestros hijos nos visitaran más seguido. Ahora, sentada sobre el piso húmedo y polvoriento, con las rodillas adoloridas y la espalda contra la pared fría de concreto, me preguntaba cómo habíamos llegado a esto. «Mamá, papá», había dicho Tatiana con esa sonrisa que ya no me parecía dulce. «Mario y yo hemos estado pensando, ustedes ya no pueden vivir solos. Miren, este lugar está lleno de escalones peligrosos y papá apenas puede caminar sin ayuda. Lo mejor sería que firmen los papeles de la casa y se vayan a un lugar donde puedan cuidarlos apropiadamente». Sus palabras sonaron tan razonables en ese momento, tan llenas de preocupación fingida, que por un instante casi creí que realmente se preocupaba por nosotros. Pero había algo en su tono, una urgencia extraña que no coincidía con la supuesta preocupación maternal que intentaba mostrar. Me quedé observándola mientras hablaba, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma en que sus ojos recorrían la casa, evaluando cada mueble, cada objeto de valor, la manera en que Mario asentía demasiado entusiásticamente a cada una de sus sugerencias, el hecho de que hubieran llegado con una carpeta llena de documentos ya preparados, como si hubieran planeado esta conversación durante semanas, todo encajaba ahora con una claridad dolorosa. «Hija», le dije tratando de mantener la voz serena. «Esta ha sido nuestra casa durante más de 40 años. Aquí naciste tú. Aquí diste tus primeros pasos. Aquí celebramos tu graduación. No puedes pedirme que abandone todos estos recuerdos de la noche a la mañana». Extendí mi mano hacia ella, esperando encontrar algún vestigio de la niña cariñosa que una vez fue, pero su expresión permaneció inmutable, casi calculadora. Tatiana intercambió una mirada con Mario que no me gustó nada. Era como si tuvieran un plan previamente acordado y mi resistencia fuera solo un obstáculo menor que tenían que superar. «Mamá, no seas sentimental», me respondió con una impaciencia mal disimulada. «Los recuerdos no van a evitar que papá se caiga por las escaleras. Los recuerdos no van a prevenir que te olvides de cerrar la estufa y provoque un incendio. Ustedes necesitan atención profesional y nosotros necesitamos saber que están seguros». Pero cuando le dije que necesitábamos tiempo para pensarlo, cuando le expliqué que no podíamos tomar una decisión tan importante, así de repente, su expresión cambió completamente. Los ojos se le endurecieron y apretó los labios de una manera que me recordó dolorosamente a mi suegra cuando se enojaba. La máscara de preocupación filial se desplomó, revelando algo mucho más frío y calculado debajo. «No hay nada que pensar», interrumpió Mario, poniéndose de pie bruscamente y comenzando a caminar por la sala, con pasos largos y decididos. «Ya encontramos el lugar perfecto para ustedes. Un asilo de lujo con enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comida balanceada. Van a estar mucho mejor que aquí, en esta casa vieja y peligrosa». La forma en que dijo casa vieja me dolió más que si me hubiera gritado. Esta casa no era vieja para nosotros. Era nuestro refugio, nuestro santuario, el lugar donde habíamos construido una vida juntos a pesar de todas las dificultades. «Además», continuó Mario con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «ya hicimos el depósito, $3,000 no reembolsables. Así que de una manera u otra, ustedes van a ir a ese lugar». La amenaza implícita en sus palabras era clara, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaban pidiendo nuestro consentimiento. Lo estaban informando de una decisión que ya habían tomado por nosotros. Alberto,
que había permanecido callado durante toda la conversación, observando con esos ojos penetrantes que aún conservaba a pesar de su enfermedad. Finalmente habló con esa voz débil, pero firme, que todavía me llenaba de admiración. Esta es nuestra casa, y aquí nos quedaremos hasta que Dios decida lo contrario. Sus palabras fueron pocas, pero cargadas de una dignidad que me llenó de orgullo. A pesar de su condición, a pesar de que algunos días apenas podía recordar que había desayunado, en los momentos importantes su mente seguía siendo clara como el cristal. Tatiana se puso furiosa. Su cara se enrojeció y comenzó a gesticular de manera exagerada, como si fuera una actriz sobreactuando en una obra de teatro. «No seas terco, papá. Ustedes no entienden lo que es mejor para ustedes mismos». Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, sus tacones resonando contra el piso de madera con un ritmo agresivo. «Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos por ustedes. Nosotros somos los que venimos corriendo cada vez que pasa algo, y encima nos lo agradecen poniéndose difíciles». «Hija», intenté calmarla extendiendo mis manos en un gesto pacificador. «Nadie dice que no apreciemos su preocupación, pero una decisión como esta requiere tiempo. Reflexión». «Basta», gritó Mario interrumpiéndome con una violencia verbal que me hizo dar un paso atrás instintivamente. Su cara estaba completamente transformada. Ya no quedaba rastro del yerno educado que conocía desde hacía años. Ya está decidido. O firman los papeles por las buenas, o los firman por las malas, pero esta casa va a ser nuestra de una manera u otra. Su amenaza flotó en el aire como una promesa siniestra, y por primera vez en muchos años sentí verdadero miedo en mi propia casa. Lo que pasó después fue tan rápido que aún me cuesta creerlo. Mario se acercó a Dettalberto con pasos determinados, y antes de que pudiera reaccionar, lo agarró del brazo sin cuidado alguno por su fragilidad. Tatiana, por su parte, me empujó hacia la puerta del sótano con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Suéltenme! ¡Él está enfermo!», grité luchando contra el pánico que comenzaba a apoderarse de mí, pero mis protestas cayeron en oídos sordos. Bajamos las escaleras a fe y empujones. Alberto tropezando en cada escalón, aferrándose a la barandilla con sus manos temblorosas, mientras yo trataba desesperadamente de mantenerme cerca de él para ayudarlo. Cada paso era una tortura. Viendo a mi esposo sufrir, sabiendo que no podía hacer nada para protegerlo. Las escaleras del sótano, que siempre habían sido empinadas, ahora parecían interminables. Una vez abajo, en la penumbra húmeda del sótano, Tatiana nos miró con un desprecio que jamás había visto en sus ojos. Era como si estuviera viendo extraños molestos, no a los padres que la habían criado, alimentado, educado y amado incondicionalmente durante más de 30 años. «Aquí van a estar hasta que entiendan que no tienen opción», dijo con una frialdad que me heló la sangre hasta los huesos. «De aquí ya no salen más. Ahora esto es nuestro». La puerta se cerró con un sonido definitivo que resonó en toda la estructura de la casa, seguido del ruido metálico de la llave girando en la cerradura. Después, el sonido de sus pasos alejándose por el piso de arriba, y finalmente, música alta y risas. Estaban celebrando nuestra prisión como si fuera una fiesta. El silencio que siguió fue abrumador. Solo se escuchaba la respiración dificultosa de Alberto, el goteo constante de una tubería en algún lugar de las paredes, y el sonido distante de nuestros captores celebrando arriba. Me acerqué a mi esposo, que se había dejado caer sobre una caja vieja cubierta de polvo, y tomé sus manos frías y temblorosas entre las mías. «¿Estás bien, amor?», le susurré tratando de mantener la calma por los dos, aunque sentía que mi mundo se desmoronaba. Alberto levantó la vista lentamente y me miró con esos ojos que tanto había amado durante todos estos años.
A pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de la humillación que acabábamos de sufrir, había algo diferente en su expresión, algo que no había visto en mucho tiempo, una chispa de determinación, un vestigio del hombre fuerte y decidido que había sido toda su vida. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios cuando susurró: «Calma, Francisca». Ellos no se imaginan lo que tengo escondido detrás de ese estante. Hace apenas 3 meses, nuestra vida era completamente diferente. Me despertaba todas las mañanas a las 6 en punto, sin necesidad de despertador, como había hecho durante los últimos 40 años. La rutina era mi ancla, mi manera de mantener el orden en un mundo que cada día parecía volverse más caótico. Preparaba el café en la misma cafetera que compramos en 1985, cuando aún creíamos que tendríamos muchos años más juntos sin preocupaciones. El aroma del café recién hecho llenaba toda la cocina y despertaba a Alberto, que siempre decía que era mejor que cualquier despertador del mundo. Nuestra casa entonces era un refugio de paz. Por las mañanas, mientras Alberto leía el periódico en su silla favorita junto a la ventana, yo regaba las plantas del jardín que habíamos cultivado juntos durante décadas. Cada rosa, cada geranio, cada pequeña hierba aromática tenía su historia. El rosal rojo lo habíamos plantado cuando Tatiana cumplió 15 años. Los gerneos blancos fueron un regalo de Alberto para nuestro 20º aniversario. La menta y el perejil los usaba diariamente para cocinar las comidas que tanto le gustaban a mi esposo. Alberto siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero sus gestos hablaban por él. Cada mañana sin falta me preparaba una taza de té con miel exactamente como me gustaba. Cuando yo estaba ocupada en el jardín, él me observaba desde la ventana con esa sonrisa suave que me enamoró hace tantos años. Por las tardes nos sentábamos juntos en el porche a ver pasar a los vecinos. Él tomaba mi mano entre las suyas y aunque a veces no recordaba lo que había desayunado, nunca olvidaba decirme que me amaba. La enfermedad llegó gradualmente, como una sombra que se extiende lentamente durante el atardecer. Al principio fueron pequeños olvidos donde había dejado las llaves, el nombre de algún vecino, qué día de la semana era. Yo los disculpaba pensando que era normal a nuestra edad. Después comenzó a perderse en conversaciones a medias, a repetir la misma pregunta varias veces seguidas, a confundir los nombres de nuestros hijos. Pero había momentos preciosos en los que su mente regresaba completamente, y era el mismo Alberto de siempre. Durante esos meses, Tatiana y Mario comenzaron a visitarnos más seguido. Al principio pensé que era una bendición. Hacía años que no veíamos tanto nuestra hija y me ilusioné creyendo que finalmente había madurado y quería pasar más tiempo con nosotros. Qué ingenua fui. Ahora entiendo que sus visitas no eran por amor, sino por un inventario silencioso de todo lo que consideraban suyo por derecho. «Mamá», me había dicho Tatiana durante una de esas visitas, «¿no crees que esta casa es demasiado grande para ustedes dos solos?» Caminaba por la sala observando cada mueble, cada cuadro, cada objeto decorativo con una atención que entonces me pareció nostálgica, y además debe ser muy cara de mantener. Los impuestos, los servicios, las reparaciones, todo eso debe costar una fortuna. Yo le respondía que nos las arreglábamos bien, que teníamos nuestros ahorros y la pensión de Alberto. Además, le decía, esta casa vale mucho más ahora que cuando la compramos. Si algún día necesitáramos dinero, podríamos venderla por una buena suma. No me di cuenta de que cada una de mis palabras era como darle información valiosa para sus planes futuros. Mario también había cambiado su comportamiento. Antes era cortés, pero distante, el tipo de yerno que cumple con las formalidades familiares, sin involucrarse realmente. Pero durante esas últimas visitas, se mostraba excesivamente interesado en nuestras finanzas. «Don Alberto», le decía con una sonrisa que ahora reconozco como falsa,
Espero que tenga todos sus papeles en orden. Ya sabe cómo son las cosas hoy en día con tantos trámites burocráticos. Si necesita ayuda organizando documentos. Yo trabajo en un banco y conozco a buenos abogados. Alberto, en uno de sus momentos de lucidez total, me había comentado una noche: Francisca, hay algo en la forma en que nos miran que no me gusta. Es como si estuvieran esperando algo. Yo traté de tranquilizarlo pensando que eran sus inseguridades causadas por la enfermedad, pero su instinto resultó ser más certero que mi optimismo. Las visitas se fueron volviendo más tensas gradualmente. Tatiana comenzó a hacer comentarios sobre lo peligrosa que era la casa para personas de nuestra edad. Miren estas escaleras. Mamá, papá ya se ha tropezado 2 veces este mes. ¿Qué va a pasar cuando se caiga y no haya nadie para ayudarlo? Me hablaba como si yo fuera una niña irresponsable que no podía cuidar de sí misma o de su marido. Mario, por su parte, comenzó a traer folletos de residencias para adultos mayores. Son lugares increíbles, decía extendiéndolo sobre la mesa del comedor, como si fueran catálogos de vacaciones. Miren, esta cuesta solo $2.500 al mes y tiene piscina, biblioteca, actividades recreativas. Ustedes estarían mucho mejor ahí que encerrados en esta casa vieja. Yo rechazaba educadamente sus sugerencias, explicándoles que no teníamos intención de mudarnos. Esta es nuestra casa, les decía. Aquí hemos sido felices. Aquí queremos quedarnos. Pero cada rechazo parecía frustrarlos más. Sus sonrisas se volvían más forzadas, sus argumentos más agresivos, su paciencia más escasa. La primera vez que vi verdadera hostilidad de los ojos de Tatiana fue hace exactamente 1 mes. Alberto había tenido un día particularmente difícil, confundiendo los nombres y perdiendo el hilo de las conversaciones. Ella me llevó a un lado y me dijo con una dureza que me sorprendió: «Mamá, esto no puede seguir así. Papá necesita atención especializada y tú no puedes dársela. Estás siendo egoísta manteniéndolo aquí, cuando podría estar recibiendo cuidado profesional». Sus palabras me dolieron profundamente porque había una parte de verdad en ellas que yo no quería admitir. Algunas noches me despertaba escuchando a Chima Alberto hablando solo, reviviendo conversaciones de hace décadas. Algunos días se perdía en nuestra propia casa, buscando habitaciones que no existían o personas que habían muerto años atrás. Pero también había días buenos, días en los que su mente estaba clara y me abrazaba diciéndome que era la mujer más hermosa del mundo. «Hija», le respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Tu padre y yo hemos estado juntos por más de 40 años. He prometido cuidarlo en la salud y en la enfermedad. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. No voy a abandonarlo en un lugar extraño, rodeado de desconocidos, por muy profesional que sea la atención». Tatiana me miró como si fuera una anciana, terca e irracional. «Mamá, tú tampoco estás bien. Te he visto olvidar cosas, confundirte con los medicamentos de papá. ¿Qué va a pasar cuando los dos necesiten ayuda y no haya nadie aquí para dársela?» Esa conversación marcó el inicio de la guerra silenciosa. A partir de ese día, cada visita se convirtió en una batalla sutil. Ellos presionando, nosotros resistiendo, ellos argumentando sobre nuestra incapacidad, nosotros defendiendo nuestra autonomía. Ellos pintando nuestra casa como una trampa mortal, nosotros aferrándonos a ella como nuestro último bastión de dignidad. Alberto, a pesar de su condición, percibía perfectamente la atención. Durante una de sus tardes de lucidez total, me dijo: «Francisca, creo que nuestros hijos están contando con que muramos pronto». Sus palabras me helaron la sangre, pero en el fondo sabía que tenía razón. La forma en que Mario calculaba el valor de nuestros muebles con la mirada, la manera en que Tatiana preguntaba insistentemente sobre nuestros seguros de vida,
todo apuntaba a una verdad terrible que yo no quería enfrentar. Pero mi Alberto, mi querido Alberto, siempre había sido más astuto de lo que aparentaba. Incluso con su mente fragmentada, había logrado percibir lo que yo había preferido ignorar. Y ahora, sentados en este sótano frío y húmedo, prisioneros en nuestra propia casa, sus palabras sobre algo escondido detrás del estante comenzaban a cobrar un significado completamente nuevo. El golpe final llegó un martes por la tarde, un día que había comenzado como cualquier otro. Alberto estaba teniendo uno de sus días buenos. Había recordado perfectamente el nombre de todos nuestros nietos durante el desayuno, y hasta me había ayudado a doblar la ropa recién lavada. Yo estaba preparando su té de la tarde cuando escuchamos el timbre de la puerta. Era extraño porque Tatiana y Mario nunca anunciaban sus visitas. Simplemente aparecían cuando se les antojaba. Abrí la puerta y me sorprendió ver a Tatiana vestida de manera formal, con un traje negro, que la hacía ver más seria y amenazante de lo usual. Mario la acompañaba cargando un maletín de cuero que parecía pesado y lleno de documentos. Detrás de ellos había un hombre mayor que no reconocí, vestido con un traje gris y llevando una carpeta bajo el brazo. «Mamá», dijo Tatiana sin siquiera saludarme propiamente. «Necesitamos hablar contigo y con papá. Es importante». Su tono era frío, profesional, como si estuviera dirigiéndose a un cliente difícil en lugar de a su propia madre. Me hizo a un lado y entraron sin esperar invitación, dirigiéndose directamente a la sala donde Alberto leía tranquilamente en su silla favorita. «Papá», dijo Tatiana colocándose frente a él con los brazos cruzados. «Este es el licenciado Mateo Rodríguez. Es especialista en derecho familiar y de adultos mayores. Hemos hablado con él sobre su situación y la de mamá». Alberto levantó la vista del periódico y miró al extraño con esa expresión cautelosa que había desarrollado cuando no entendía completamente lo que estaba pasando a su alrededor. El licenciado Rodríguez se aclaró la garganta y comenzó a hablar con una voz monótona y profesional. «Señor Alberto, señora Francisca, he revisado su situación médica y financiera con sus hijos. Considerando la condición de salud de don Alberto y los riesgos que representa para ambos continuar viviendo solos en esta propiedad, hemos preparado algunos documentos que facilitarían su transición a un ambiente más seguro». Me senté lentamente en el sofá, sintiendo que mis piernas comenzaban a temblar. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta y no quería escucharla. Mario abrió su maletín y comenzó a sacar carpetas organizadas con etiquetas de colores. «Mamá, hemos encontrado la residencia perfecta para ustedes. Jardines del Atardecer se llama. Es un lugar hermoso, con jardines, biblioteca, sala de juegos, atención médica las 24 horas. Van a estar mucho mejor ahí que aquí, preocupándose por el mantenimiento de esta casa enorme. Además», continuó Tatiana, «hemos calculado todos los gastos entre la mensualidad de la residencia, que son $3.000 por habitación individual, o $45.500 por habitación doble, más los gastos médicos adicionales. Van a necesitar liquidez inmediata. La casa puede venderse por aproximadamente $250.000, según las evaluaciones que hicimos». El licenciado Rodríguez extendió varios documentos sobre la mesa de centro. «Estos son los contratos de venta de la propiedad, los documentos de ingreso a la residencia y un poder legal que permitiría a sus hijos manejar sus finanzas de manera más eficiente. Todo está preparado para su firma. Solo necesitamos que revisen y firmen donde están marcadas las X rojas». Alberto, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «¿Y si no queremos firmar nada? ¿Y si queremos quedarnos en nuestra casa?». Su voz era más fuerte de lo que había sido en semanas, como si la amenaza hubiera despertado algún instinto de supervivencia dormido. Tatiana intercambió una mirada significativa con Mario antes de responder.
Papá, ustedes ya no están en condiciones de tomar este tipo de decisiones. Tu enfermedad está empeorando cada día y mamá tampoco puede cuidarte adecuadamente. Si no firman voluntariamente, tendremos que buscar otras alternativas legales. ¿Qué tipo de alternativas? Pregunté sintiendo que el corazón se me aceleraba peligrosamente. El licenciado Rodríguez se aclaró la garganta nuevamente. Bueno, existe la posibilidad de solicitar una declaración de incapacidad mental para don Alberto y una evaluación geriátrica para usted, señora Francisca. Si un juez determina que no pueden vivir independientemente, sus hijos podrían obtener la tutela legal y tomar las decisiones por ustedes. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Estaban amenazando con declararnos incapaces, con quitarnos nuestra autonomía, nuestra dignidad, nuestra libertad. Todo por dinero, todo por una casa que habíamos pagado con el sudor de décadas de trabajo honesto. Hija, le dije a Tatiana con una voz que apenas reconocí como mía. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Cómo puedes amenazar a tus propios padres de esta manera? Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por una decepción tan profunda que me dolía físicamente. Tatiana tuvo la decencia de parecer incómoda por un momento, pero Mario inmediatamente tomó el control de la situación. Francisca, nadie está amenazando a nadie. Estamos tratando de protegerlos. Ustedes no pueden ver objetivamente su situación porque están demasiado involucrados emocionalmente. Nosotros podemos ver las cosas con claridad. Con claridad, exploté poniéndome de pie bruscamente, o con codicia. ¿Creen que no me he dado cuenta de cómo miran nuestras cosas? ¿Creen que no he notado cómo Mario evalúa el valor de nuestros muebles cada vez que viene? Esta no es protección. Esto es robo. El licenciado Rodríguez intentó intervenir con su voz profesional. Señora, entiendo que las emociones estén alteradas, pero debemos pensar en términos prácticos. Sus hijos están dispuestos aquí a asumir la responsabilidad financiera y legal de su cuidado. Eso incluye los gastos de la residencia, que, como mencioné, son considerables. No cualquier familia estaría dispuesta a hacer ese sacrificio. ¡Sacrificio! Alberto se había puesto de pie con dificultad, pero su voz era firme. ¿Qué sacrificio van a hacer ellos si van a vender nuestra casa para pagar todo? ¿Qué sacrificio es quedarse con una propiedad que vale $250,000 a cambio de pagarnos una residencia que cuesta $36,000 al año? Saquen la cuenta ustedes mismos. Mario se puso tenso. Papá, no es solo el costo de la residencia. Están los gastos médicos, los medicamentos, las emergencias. Además, alguien tiene que administrar todo eso, y eso requiere tiempo y esfuerzo de nuestra parte. Administrar nuestro propio dinero. Murmuré finalmente entendiendo la magnitud de lo que estaban proponiendo. Quieren que les firmemos todo para que ustedes administren nuestro propio dinero. ¿Quieren convertirse en nuestros dueños? Tatiana se impacientó visiblemente. Mamá, basta de dramatismo. Estamos tratando de ayudarlos y ustedes nos están tratando como criminales. Miren alrededor. Esta casa se está cayendo a pedazos. El techo tiene goteras. Las ventanas no cierran bien. La calefacción apenas funciona. Ustedes están viviendo en condiciones deplorables por terquedad. Esta casa, dijo Alberto con una dignidad que me llenó de orgullo. Es nuestra casa. La compramos en 1983 por $35,000. La hemos mantenido, reparado y mejorado durante más de 40 años. Aquí criamos a nuestros hijos, aquí construimos nuestra vida, y aquí vamos a morir si Dios quiere. No necesitamos que unos extraños nos digan dónde vivir. No somos extraños, gritó Tatiana, perdiendo finalmente la compostura. Somos sus hijos. Tenemos derecho a preocuparnos por ustedes y tenemos derecho a proteger nuestra herencia. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor.
Finalmente había dicho la verdad. No se trataba de nuestro bienestar, se trataba de su herencia. Se trataba de asegurarse de que no gastáramos su dinero en nuestros propios cuidados médicos. Se trataba de convertir nuestra muerte en una ganancia financiera lo antes posible. Alberto tomó mi mano y me miró directamente a los ojos. Francisca, no vamos a firmar nada. Esta es nuestra casa y aquí nos quedamos. Su voz era clara y determinada, sin rastro de la confusión que a veces lo embargaba. El licenciado Rodríguez cerró su carpeta con un suspiro. Muy bien. Si esa es su decisión final, procederemos por la vía legal. Tatiana, Mario, los documentos para solicitar la declaración de incapacidad estarán listos el viernes. Les sugiero que reconsideren su posición porque, francamente, después de una evaluación judicial, es probable que no tengan muchas opciones. Cuando se fueron, Alberto y yo nos quedamos sentados en silencio durante largo rato. Sabíamos que habíamos ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y tristemente también sabíamos que nuestros propios hijos se habían convertido en nuestros enemigos más peligrosos. Los 3 días que siguieron a la visita del abogado fueron como vivir en una bomba de tiempo. Alberto y yo apenas hablábamos de lo que había pasado, pero ambos sentíamos la tensión creciendo como una tormenta que se aproxima. Él pasaba más tiempo del usual mirando por la ventana como si estuviera vigilando, esperando el próximo ataque. Yo intentaba mantener nuestra rutina normal, pero cada ruido en la calle me hacía saltar. Cada timbre del teléfono me llenaba de ansiedad. El viernes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, vi un auto desconocido estacionarse frente a nuestra casa. Era un sedán negro, elegante, del tipo que usan los abogados caros. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi que Tatiana y Mario salían de él, acompañados no solo del licenciado Rodríguez, sino también de una mujer mayor con un maletín médico y un hombre joven que llevaba una carpeta voluminosa. Alberto, lo llamé desde la cocina. Vienen con más gente. Él se acercó a la ventana y observó el grupo que se dirigía hacia nuestra puerta. Su expresión se endureció de una manera que no había visto en años. Francisca, me dijo con una voz extrañamente calmada, creo que hoy va a ser el día. Sea lo que sea que van a intentar, no les vamos a dar el gusto de vernos derrotados. Tomó mi mano y la apretó con una fuerza que me sorprendió. En ese momento, el hombre que yo había amado durante toda mi vida adulta completamente presente, completamente lúcido. El timbre sonó 3 veces seguidas de manera insistente y agresiva. Cuando abrí la puerta, Tatiana entró sin esperar invitación, seguida de todo su séquito de profesionales. «Mamá, papá», anunció con una sonrisa falsa. «Les presento a la doctora Carmen Vázquez, especialista en geriatría, y al licenciado Fabio Mendoza, especialista en tutorías legales. Vienen aquí a hacer una evaluación que nos va a ayudar a resolver esta situación de la mejor manera para todos». La doctora Vázquez se acercó hacia Alberto con una sonrisa condescendiente que inmediatamente me puso en alerta. «Don Alberto, soy la doctora Vázquez. Sus hijos me han contado sobre su condición. ¿Podríamos sentarnos para conversar un poco? Solo quiero hacerle algunas preguntas simples para evaluar cómo está usted, doctora», le respondió Alberto con una cortesía fría. «Yo no solicité ninguna evaluación médica. Mi médico de cabecera, el doctor Hernández, me ve cada mes y está perfectamente informado sobre mi condición. No veo la necesidad de una segunda opinión no solicitada». El licenciado Mendoza intervino inmediatamente. «Don Alberto, entiendo su reticencia, pero la ley permite que los familiares directos soliciten evaluaciones cuando existe preocupación legítima sobre la capacidad de una persona para tomar decisiones importantes. Esta evaluación es un requisito legal que debemos cumplir».
Tatiana se sentó en el sofá como si fuera la dueña de la casa. Papá, mamá, esto no tiene que ser difícil. Solo respondan las preguntas de la doctora. Permitan que los licenciados revisen la documentación de la casa y podremos proceder de manera civilizada. Si se resisten, van a hacer que todo sea mucho más complicado y doloroso para todos. ¿Complicado para quién?, pregunté sintiendo que la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Para ustedes que quieren robarnos nuestra casa. Para ustedes que quieren encerrarnos en un asilo para quedarse con nuestro dinero. Mario se puso de pie bruscamente. Francisca. Basta ya con esas acusaciones. Nadie quiere robarles nada. Estamos tratando de protegerlos de ustedes mismos. Miren este lugar. Huele a humedad. Las ventanas no cierran. Hay cables eléctricos expuestos. Es un peligro mortal para personas de su edad. La doctora Vázquez aprovechó la discusión para acercarse más a Alberto. Don Alberto, ¿podría decirme qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Cuál es el nombre del presidente actual? Sus preguntas sonaban rutinarias, pero yo sabía que cada respuesta sería usada como evidencia nuestra contra. Alberto la miró directamente a los ojos. Doctora, hoy es viernes. Estamos en el año 2024. Y el presidente es una información que prefiero no discutir en esta casa, porque claramente hay personas aquí que no tienen nuestros mejores intereses en mente. Su respuesta fue perfecta, mostrando no solo que estaba orientado en tiempo y espacio, sino también que entendía perfectamente la situación política que estábamos enfrentando. El licenciado Mendoza comenzó a tomar notas furiosamente. Don Alberto, ¿podría explicarme cuál es su situación financiera actual? ¿Cuánto dinero tienen en ahorros? ¿Cuál es el valor aproximado de esta propiedad? Licenciado, respondió Alberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi situación financiera es privada y no tengo ninguna obligación legal de discutirla con usted, a menos que tenga una orden judicial específica que me obligue a hacerlo. Tatiana se estaba impacientando visiblemente. Papá, deja de comportarte como si fuéramos enemigos. Solo queremos ayudar. La doctora Vázquez revisó los reportes del doctor Hernández y dice que tu condición ha empeorado significativamente en los últimos meses. ¿Qué reportes?, preguntó Alberto. Y por primera vez desde que habían llegado vi un destello de confusión en sus ojos. ¿Cómo consiguieron los reportes del doctor Hernández? Mario sonrió con suficiencia. Papá, nosotros somos sus contactos de emergencia. El doctor Hernández tiene la obligación de mantenernos informados sobre tu condición, especialmente cuando hay deterioro significativo. Me di cuenta en ese momento de que habían estado preparando esto durante mucho más tiempo del que habíamos imaginado. Habían estado recopilando información médica, financiera y legal para construir un caso sólido en nuestra contra. Nos habían tendido una trampa perfecta y nosotros habíamos caminado directamente hacia ella. Está bien, dijo Alberto finalmente. Si tanto insisten en esta evaluación, procederemos. Pero quiero que quede claro que esto se está haciendo bajo protesta y que consideramos esto una violación a nuestros derechos y nuestra privacidad. Lo que siguió fue una hora de humillación sistemática. La doctora Vázquez le hizo preguntas diseñadas para confundirlo, pruebas de memoria que habrían sido difíciles para cualquier persona de cualquier edad bajo estrés. El licenciado Mendoza tomaba notas de cada pequeña vacilación, cada momento de duda, cada respuesta que no era perfectamente clara. Cuando llegó mi turno, las preguntas fueron igualmente invasivas. Señora Francisca, ¿ha notado que olvida tomar sus medicamentos? ¿Ha tenido accidentes domésticos recientemente? ¿Se siente segura cuidando a su esposo sin ayuda profesional? Cada pregunta era una trampa diseñada para hacerme admitir que no era capaz de cuidarme a mí misma o a Alberto. Después de la evaluación médica,
El licenciado Mendoza comenzó a revisar documentos de la casa, nuestro testamento, nuestras cuentas bancarias. Todo bajo la excusa de evaluar nuestra capacidad para manejar nuestros asuntos financieros. Era una invasión completa de nuestra privacidad, pero sabíamos que resistirse solo empeoraría las cosas. Cuando finalmente terminaron, Tatiana se acercó a nosotros con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Mamá, papá, los resultados de la evaluación van a estar listos en una semana. Mientras tanto, Mario y yo vamos a quedarnos aquí para cuidarlos». «¿Es por su propia seguridad quedarse aquí?», pregunté sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «¿Qué quieren decir con quedarse aquí?». Mario ya estaba subiendo maletas del auto. «Francisca, la doctora Vázquez recomendó supervisión inmediata. No pueden quedarse solos después de lo que hemos observado hoy. Es solo temporal hasta que se resuelva la situación legal». Alberto y yo nos miramos con horror. No solo habían invadido nuestra privacidad y nuestra dignidad, ahora estaban invadiendo físicamente nuestro hogar. Éramos prisioneros en nuestra propia casa, vigilados por nuestros propios hijos, esperando una sentencia que ya sabíamos cuál sería. Esa noche, mientras Tatiana y Mario se instalaban en el cuarto de huéspedes, como si fuera su derecho, Alberto me susurró: «Francisca, creo que es hora de que sepas lo que he estado guardando todos estos años. Mañana, cuando estén distraídos, te voy a mostrar algo que va a cambiar todo». Sus palabras fueron la única esperanza que tuve esa noche, mientras escuchaba a nuestros captores planear nuestro futuro en la habitación de al lado. La oportunidad llegó al día siguiente, cuando Tatiana y Mario salieron supuestamente a comprar provisiones. Pero yo sabía que en realidad habían ido a reunirse con los abogados para planificar el siguiente paso de su estrategia. Nos habían dejado solos por primera vez en 24 horas, pero no sin antes advertirnos que regresarían pronto y que esperaban encontrarnos exactamente donde nos habían dejado. Alberto esperó hasta escuchar el motor del auto alejándose por la calle, antes de levantarse de su silla con una determinación que no había visto en él durante meses. «Francisca, ven conmigo al sótano. Es hora de que conozcas la verdad». Su voz era firme, sin rastro de la confusión que a veces lo embargaba. Era como si la crisis hubiera despertado una parte del que había estado dormida. Bajamos las escaleras lentamente, él aferrándose a la barandilla, pero moviéndose con propósito. El sótano siempre había sido territorio de Alberto, el lugar donde guardaba sus herramientas, sus proyectos inconclusos, las cajas con documentos viejos que yo nunca había tenido motivo para revisar. La luz era tenue, filtrada por una pequeña ventana cubierta de polvo, pero él se movía como si conociera cada centímetro del lugar. Se dirigió directamente hacia el estante metálico que estaba contra la pared del fondo, lleno de cajas etiquetadas con los años. Impuestos 1985 a 1990, facturas médicas, garantías de electrodomésticos. Parecía un archivo doméstico normal, el tipo de documentación que cualquier familia responsable guardaría. Pero Alberto comenzó a mover las cajas con cuidado, revelando que una de las tablas de madera del fondo del estante estaba suelta. «Alberto», le dije, «¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que has estado escondiendo?». Mi corazón latía rápidamente, no solo por la urgencia de la situación, sino porque había algo en la manera en que se movía que me decía que este momento había sido planeado durante mucho tiempo. Con cuidado, retiró la tabla suelta y metió la mano en el espacio oculto detrás del estante. Sacó una caja metálica pequeña del tipo que se usa para guardar documentos importantes a prueba de fuego. Estaba envuelta en plástico y había sido cuidadosamente sellada contra la humedad. Sus manos temblaban ligeramente mientras la abría, pero sus ojos estaban completamente enfocados. «Francisca», dijo mientras sacaba varios documentos del interior de la caja.
Lo que voy a mostrarte lo he estado guardando durante 35 años, esperando el día en que pudiera ser necesario. Nunca pensé que ese día llegaría, pero nunca se puede estar demasiado preparado para la traición. El primer documento que me mostró era un certificado de adopción fechado en 1989. Tatiana había sido adoptada cuando tenía 5 años después de haber estado en el sistema de cuidado temporal durante 2 años. Yo sabía esto, por supuesto. Habíamos sido honestos con ella sobre sus orígenes desde pequeña. Pero lo que no sabía era que, según este documento, la adopción había sido registrada bajo ciertas condiciones legales específicas. Alberto, susurré, no entiendo por qué es importante esto ahora. Él sacó otro documento, este más reciente, fechado apenas 6 meses después de la adopción. Era una modificación al testamento que habíamos hecho en 1983, antes de adoptar a Tatiana. En este documento, Alberto había especificado que en caso de que Tatiana demostrara ingratitud extrema o acciones deliberadas contra el bienestar de los padres adoptivos, la herencia podría ser revocada. Tu abogado de entonces me sugirió incluir esta cláusula, explicó Alberto. Me dijo que había visto muchos casos de hijos adoptivos que veían a sus padres adoptivos solo como una fuente de dinero. Yo no quise escuchar en ese momento porque amaba a Tatiana como si fuera mi propia sangre, pero él insistió en que era una protección necesaria. Pero el documento más impactante estaba hasta el fondo de la caja. Era una escritura de propiedad, pero no la que yo conocía. Esta escritura, fechada en 1981, 2 años antes de nuestro matrimonio, establecía que la casa había sido comprada únicamente con dinero que Alberto había heredado de su padre. Según este documento, yo nunca había tenido derechos de propiedad sobre la casa, solo derechos de habitación mientras estuviera casada con Alberto. ¿Qué significa esto?, pregunté sintiendo que el mundo comenzaba a girar a mi alrededor. La casa no es mía. Alberto tomó mis manos entre las suyas. Francisca, la casa técnicamente es mía, pero ese no es el punto importante. El punto importante es que Tatiana, siendo adoptada y habiendo demostrado ingratitud extrema según los términos del testamento de 1989, no tiene derecho legal a heredar nada. Y Mario, siendo solo su esposo, tampoco tiene ningún derecho. Sacó otro documento de la caja, este más reciente. Era un Nuevo Testamento fechado apenas 3 meses atrás, firmado y notarizado. En este testamento, Alberto me dejaba la casa y todos los bienes a mí, con la especificación de que Tatiana había sido desheredada debido a su comportamiento actual. ¿Cuándo hiciste esto?, le pregunté, aún tratando de procesar toda la información. Hace 3 meses, cuando comencé a sospechar de sus verdaderas intenciones, fui al abogado con Juan. ¿Te acuerdas de él? Juan Morales, mi amigo del banco donde trabajé durante 20 años. Él me ayudó a preparar todo esto. El testamento está registrado legalmente, tiene todas las firmas necesarias y está depositado en su oficina. Pero había más documentos en la caja. Fotos de Tatiana y Mario tomadas desde la ventana de nuestra casa, mostrándolos midiendo el jardín con una cinta métrica. Facturas de una empresa de evaluación inmobiliaria que habían contratado sin nuestro conocimiento. Copias de documentos que habían intentado falsificar con nuestras firmas, incluyendo una autorización para vender la casa que nunca habíamos firmado. Alberto, dije con admiración y asombro. Has estado investigando a nuestros propios hijos. Has estado documentando todo. La magnitud de su planificación me dejó sin palabras. A pesar de su enfermedad, a pesar de los momentos de confusión, había logrado mantenerse un paso adelante de sus atacantes. Francisca, me explicó. Puede que mi mente no sea lo que era antes, pero mi instinto para los negocios nunca me ha fallado. Cuando alguien me quiere estafar, lo siento en los huesos. Y nuestros hijos, tristemente, resultaron ser los estafadores más peligrosos que he conocido.
El último documento en la caja era una carta dirigida a Juan Morales con instrucciones específicas sobre qué hacer en caso de que Alberto muriera o fuera declarado incapaz. La carta autorizaba a Juan a actuar como mi representante legal y a revelar toda la documentación secreta en el momento apropiado. «Juan sabe todo», continuó Alberto. «Cada semana, durante los últimos 3 meses, me he estado enviando actualizaciones sobre lo que Tatiana y Mario estaban haciendo. Él tiene copias de todo, incluyendo grabaciones de conversaciones que logré hacer cuando ellos pensaban que estaba dormido». «¿Grabaciones?», pregunté completamente asombrada. Alberto sonrió por primera vez en días. «Francisca, puede que sea viejo y enfermo, pero no soy tonto. Compré una grabadora pequeña hace meses. Cada vez que vienen a presionarnos la activo. Tengo grabadas todas sus amenazas, todas sus admisiones de que solo quieren el dinero, todas sus conversaciones sobre cómo van a declararnos incapaces». Escuchamos el sonido de un auto acercándose a la casa. Rápidamente Alberto volvió a guardar todos los documentos en la caja. La selló cuidadosamente y la escondió de nuevo detrás del estante. Colocó las cajas exactamente donde habían estado antes y me ayudó a subir las escaleras. Cuando Tatiana y Mario entraron a la casa, nos encontraron sentados tranquilamente en la sala, yo tejiendo y Alberto leyendo el periódico. Pero ahora todo era diferente. Ahora sabíamos que teníamos armas para defendernos. Ahora sabíamos que no estábamos tan indefensos como ellos creían. ¿Cómo se portaron mientras no estuvimos? «No», preguntó Tatiana con esa sonrisa condescendiente que ahora me daba náuseas. «Muy bien», hija, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Estuvimos aquí conversando sobre el futuro, haciendo planes. Era la primera vez en días que no era completamente una mentira. Esa noche, mientras escuchábamos a Tatiana y Mario discutir en voz baja sobre los próximos pasos de su plan, Alberto me susurró: «Francisca, mañana. Todo va a cambiar, pero necesito que confíes en mí y que no reacciones sin importar lo que pase. Puedes hacer eso por mí». Asentí en la oscuridad, sabiendo que el hombre que había amado durante toda mi vida adulta tenía un plan que podría salvarnos a ambos. Por primera vez en semanas me dormí con esperanza en el corazón. La mañana siguiente llegó con noticias que cambiaron todo el panorama. Tatiana entró a la cocina donde yo preparaba el desayuno con una sonrisa triunfante que inmediatamente me puso en alerta. Llevaba en la mano un sobreoficial que parecía haber estado esperando durante días. «Mamá, papá», anunció con una falsa alegría. Llegaron los resultados de la evaluación médica legal. Se sentó en la mesa como si fuera la dueña de la casa y abrió el sobre ceremoniosamente. «La doctora Vázquez ha determinado que papá presenta signos claros de deterioro cognitivo severo y que tú, mamá, muestras síntomas de estrés crónico y dificultades para tomar decisiones complejas». Alberto, que estaba tomando su café matutino, no mostró ninguna reacción visible. Simplemente siguió bebiendo como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo.